Bien, hoy vamos a honrar la palabra de Dios. Hoy vamos a pensar un momento en lo que leemos y meditamos en la palabra de Dios. Y el título de la meditación en esta mañana es ¿entiendes lo que lees? Dile al que está a tu lado, ¿entiendes lo que lees? Alguno le dirá, pues que yo no leo. Pues ahí empezamos, es que no leo. Es decir, ¿cómo va a entender si no lee? Entiende lo que lee. Y vamos al libro de Hechos. Después de que subió Jesucristo al cielo, la iglesia primitiva tuvo un avivamiento donde quieran que iban. Y dice la palabra de Dios que Dios por medio de Felipe trae un avivamiento, una visitación a Samaria. Y estando en ese avivamiento, en esa visitación, ocurrió lo siguiente. Hechos capítulo 8, verso 26 al 35. Hechos 8, 26 al 35. Y voy a estar leyendo a favor de todos. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe. Diga conmigo, los ángeles hablan. Los ángeles nos hablan, dice, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a Felipe? Mira, tienes que caminar, alista maletas porque tienes que descender de Jerusalén a Gaza. Esas dos ciudades que ahorita están tremendamente en las noticias, ¿no? Jerusalén y Gaza. Todos los días estamos escuchando las noticias acerca de estas dos ciudades. Y le dice, desciende a Gaza. Y le dice, entonces él se levantó y fue. Aquí es bien importante. ¿Qué hizo Felipe? Diga conmigo, obedeció la palabra del ángel. Dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Yo no me puedo imaginar a este hombre ahí en esa carroza, porque eran carros tirados por caballos allá, ¿no? Leyendo. ¿Te imaginas? Era como en una licuadora, pero estaba leyendo, estaba tratando de leer. ¿Te lo puedes imaginar a este hombre ahí tratando de leer? Dice, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Es bien impactante. Felipe le pregunta a este hombre, ¿entiendes lo que lees? Y entonces dice, pero ¿cómo podré si no hay nadie que me ayude a entender este pasaje? Entonces le rogó a Felipe que le ayudase a entender el pasaje. Dice aquí, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Mire, este eunuco tenía toda la intención de leer la palabra, pero estaba más perdido que el Limber. No tenía ni idea de lo que se trataba este pasaje. Dice, ¿quién es este? ¿De quién se habla? ¿De ese del profeta? ¿De otro? Te ruego que me expliques. Respondiendo Felipe, le dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí hay bien algo impactante. Empezando desde este pasaje, ¿qué le anunció Felipe al eunuco? El evangelio de Jesús. Mi amado, toda la escritura apunta hacia Jesucristo. Toda la escritura apunta hacia el evangelio de Jesucristo, hacia las buenas nuevas de Jesucristo. Ese es el propósito del evangelio, esa es la esencia del evangelio. Entonces aquí ya estamos aprendiendo. ¿Cuál es el mensaje central de la palabra? Jesucristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento apuntan hacia Jesucristo, hacia su primera y su segunda venida.
Entonces, mis amados, vemos aquí a este hombre, ¿cierto? Era un funcionario con un alto cargo, con dinero, que amaba al Señor. Era uno de esos judíos que habían huido en la diáspora, habían sido dispersados por todo el mundo cuando fue atacada Judá e Israel en los tiempos que Dios trajo juicio sobre Israel. Y de pronto se quedó por allá y ahora trabajaba allí en el reino de Etiopía, pero amaba a Dios. ¿Y qué hacía? Él sabía que 3 veces al año tenían que subir ¿a qué? A las fiestas. Y no era un viaje de un día, no era un viaje de aquí como los pobres camioneros que tuvieron que sufrir en el paro que hubo. No 1, 2, 3 días, no, eran semanas. Caminando hasta meses, ir de Jerusalén a Etiopía, eso no eran ni 1 ni 2 días, por lo menos un mes hasta llegar. Es bien impactante esto. Entonces, mis amados, aquí este hombre amaba al Señor, leía la palabra, pero no la entendía. Ahora, ¿cuál era la razón por qué no la entendía? Porque no había nadie que le explicara. Y como dice la palabra allí, ¿y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Mírese sus pies y diga: qué pies tan hermosos, porque van a hacer lo que me mandó el Señor, ir y hablarle a la gente de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el problema de aquel hombre y el problema de este tiempo? Que a veces no entendemos lo que leemos. Y otra cosa, no hacemos el esfuerzo por entender o por comprender, o no retenemos la palabra. Y en esta mañana, mis amados, yo sé que te va a bendecir mucho la palabra, porque va a tener una dirección de cómo leer, estudiar, entender, meditar y practicar la palabra del Señor. Que no se quede simplemente como en una rutina, como en un ritual. Ay, hoy no leí la Biblia. La persona toma como un amuleto. Es que tengo que leer la Biblia. Y entonces la lee a cualquier hora. Ay, no leí, voy a leer. Como si fuera simplemente leer. Va más allá de leer. La palabra es Dios hablando. Y es Dios hablando a nuestros corazones. Es Dios hablando a nuestras vidas y guiándonos a toda verdad. Ahora, mis amados, ¿cómo retengo la palabra de Dios? Algunos dirán: porque yo leo, mis amados, y me pasa lo en el eunuco, no entiendo, ¿cierto? No, o no retengo nada, no se me queda nada, todo se me olvida. Otros dirán: leo y no comprendo lo que dice. ¿De quién habla este? ¿Será de ayer? ¿Será de allá? ¿Será para el tiempo de Israel? ¿Será para este tiempo? ¿Será para el futuro? ¿Para cuándo? No entiendo. Entonces, mis amados, vamos a ver 3 puntos en esta mañana que nos van a ayudar a entender y meditar la palabra del Señor. Número 1, lea una y otra vez una porción de la Biblia hasta entenderla. ¿Qué tenemos que hacer? Leer una y otra vez la porción de la Biblia hasta entenderla. Mis amados, esto no es de leer mucho y no entender nada. Yo recuerdo una persona que una vez nos daba este testimonio, que ella le hizo una promesa que si Dios obraba un milagro, ella leía la Biblia antes de terminar el año, y quedaban como 8 días. Entonces Dios obró en ella el milagro y ella empezó a leer. Leía 5 o 6 horas diarias. Cuando se estaba bañando, otro le estaba leyendo y ella estaba escuchando. Su tarea era simplemente leerla, no tanto entenderla. Y nuestra tarea es más que leerla, entender la palabra de Dios. Esto no es de leer mucho y no entender nada, sino de leer una porción de la palabra de Dios hasta entenderla. Esto es mucho más provechoso que pasar muchas horas leyendo. Personas que pasan muchas horas leyendo: pero entiende lo que lee. No, pero leí 5 capítulos hoy. No es una promesa, es algo más para nosotros, para nuestra vida. Eclesiastés 12:12 dice que el mucho leer causa fatiga
¿Qué produce el mucho leer? Causa fatiga. Parece que aquí Salomón fuese santanderiano, ¿no? Mucho leer. El mucho leer causa fatiga. Y sí, cuando leemos mucho, nos fatigamos. Pero no, la Biblia no la leemos para fatigarnos, sino para entenderla. Ahora, no es lo mismo que tú tengas un mensaje en el corazón o que escuches muchas doctrinas y consejos. No es lo mismo que tú entiendas un verso de la palabra o que escuches muchas palabras, muchas doctrinas, muchas preocupaciones, pero al final no te quede claro nada. Tenemos que leer hasta entender. Por eso, tú y yo debemos proponer en nuestro corazón que cada día podamos entender algo de la palabra de Dios. Que cada día algo se nos quede, que cada día algo podamos retener en nuestro entendimiento. Por eso debemos leer y volver a leer una porción de la palabra hasta que podamos entender algo. Esto es poderoso. La palabra de Dios es poderosa. Así es que mejor leer una porción de la palabra hasta entenderla y no que leas mucho y no entiendas nada. Pero tampoco es pecado que tú leas 5 o 10 capítulos al día. Eso no es problema. O tampoco es pecado que tú coloques en audio la Biblia y leas o la escuches 1 hora, 2 horas de la palabra de Dios. Tampoco es un problema. Lo importante es que entiendas algo y te quede algo. Ahora, cuando lo hacemos, pues mi amado, no fue un día perdido, sino que fue un día de estudio y comprensión de la palabra. Piensa por un momento, ahí cierra tus ojos. ¿Cuántos días de los 56,000 días que tienes de vida has perdido porque no has leído la palabra? Ese día no leíste. Algunos el Espíritu les va a revelar y les va a decir, pero si nunca lee la palabra, ¿cómo te puedo bendecir? Ya abre tus ojos. ¿A alguien le impactó? Saber que ha dejado muchos días de su vida, un día que pasó sin pena ni gloria, porque ni te acordaste de la palabra de Dios. Por eso cuando leemos y aprendemos, ¿cierto? No fue un día perdido, sino que fue un día de estudio y comprensión de la palabra. Por eso, lee poco y medita mucho en lo que has leído. Número 2, pon toda tu atención en la lectura de la palabra de Dios. Aleluya. Pon toda tu atención en la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No dejes que tu atención sea acaparada en otras cosas de la vida. Mi amado, si tú dejas la lectura de la palabra de Dios para lo último del día, no te va a ser tan provechosa, ¿cierto? Mira lo que dice Jeremías 23:18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Pregunta el profeta. ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo a su palabra? En un mundo donde parece que nadie presta atención a la palabra de Dios, que nadie le importa la palabra de Dios, el profeta pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién vio a Dios? ¿Quién escuchó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? Pues son muy pocos en esta tierra y en esta era. Gente que realmente ame la palabra de Dios. Ahora, si nosotros, mis amados, primero miramos las redes sociales, miramos noticias, ¿cierto? Miramos la rutina diaria, el ir, el venir, el trabajo, el almuerzo, las cosas que hay que hacer en la casa, las preocupaciones del día, pensamos en todo y por último nos acordamos de la palabra de Dios. ¿Será que le vamos a prestar toda la atención? No, porque ya nuestra mente está saturada con preocupaciones que nosotros mismos hemos buscado. Pensamos en todas las cosas del día, pero no nos acordamos de Dios. Será muy difícil que después nos pongamos a leer la Biblia y podamos entender lo que estamos leyendo. Por eso, mi amado, dale prioridad a la palabra de Dios al iniciar tu día y así le podrás poner toda tu atención.
Por eso tienes que determinar a qué horas te levantas para que la palabra de Dios sea tu prioridad antes de iniciar el día. Pero si lo primero que haces es ver lo que ofrece el mundo, ver lo que está hablando el mundo, será difícil que Dios pueda obrar en tu mente y en tu corazón y estar fortalecido para luego sí enfrentar el mundo. Ahora, mis amados, dice la palabra que en el desierto Dios les envió maná al pueblo de Dios. Maná era un cereal que caía del cielo, parecido a las semillas de cilantro, y que luego lo molían y hacían toda clase de preparaciones que se hacen con los cereales. ¿Qué se hace con los cereales? Se pueden hacer tortas, arepas. ¿Qué más se pueden hacer? Coladas, sopas. Pues eso hacían con los cereales. Y le dice Moisés al pueblo, mire lo que dice en Éxodo 16, 19 al 21. Dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, vaya y recojan lo que necesitan para ese día. Ninguno deje nada para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Mire lo que pasaba. Habían algunos que eran obedientes y tomaban su porción diaria y la disfrutaban, pero algunos se la tiraron de vivo. Dijo, yo más bien guardo para mañana. ¿Qué tal que mañana no caiga? ¿Qué tal que mañana no llueva maná? Mejor guardo. Dice que ¿qué pasó con este maná, con este alimento? Se pudrió, hedió y crió gusanos. Esto es bien impactante, porque el que lee la palabra, pero no es hacedor de la palabra, simplemente es oidor, endurece su corazón. ¿No has tratado de hablarle a una persona que fue creyente y se alejó de Dios? Esos son que pusieron a heder la palabra de Dios, que crió gusanos, y entonces ya saben qué versículo le va a contestar. Ah, sí, yo sé. Es más, eso dice allá, y se lo dicen mejor que uno, pero la palabra para ellos no le funciona, porque endurecieron sus corazones. Esos son los fariseos de este tiempo, que se saben la palabra, que la conocen muy bien, pero no viven la palabra. Una vez, una persona me dijo, apenas me vio, me salió, hola pastor, pastorcito mentiroso. Y yo le dije, fariseo de fariseos, porque él conoce la palabra. Eso lo sacudió, a tal punto que de ahí en adelante me empezó a respetar. Es bien impactante, porque así hay muchos fariseos que el alimento espiritual se les pudrió, hedió, tiene gusanos, huele mal, conocen la palabra pero no la practican, y son duros de corazón, duros de servicio. Para ellos son los que el juicio de Dios es más fuerte. Pero mis amados, aquí la palabra de Dios no está para condenar a ninguno, sino para que si hay algo de maná que está hediendo en nuestra casa y en nuestra vida, saquémoslo y empecemos a tener maná cada día, maná del cielo, para que realmente podamos disfrutar y comer la palabra de Dios. Entonces, habían de los que guardaban, es decir, sabían de la palabra, la leían, pero ¿qué? No la practicaban. Y lo segundo es aquellos que al otro día se levantaban, pero cuando salían a recoger ya no había nada. Porque cuando se acababa el maná, cuando se derretía, cuando salía el sol. Eso solamente es bueno para aquellos que toman chocolate sol, ¿no? Cada mañana al salir el sol, mamá me prepara chocolate sol. No, chocolate sí lo puede tomar después de que salga el sol. Pero la palabra de Dios, tienes que comer el alimento antes de que salga el sol. En la madrugada, dale el primer tiempo a Dios, dale prioridad para leer, para meditar y para orar lo que hemos leído, para entenderlo. Eso va a ser provechoso para nosotros, ¿cierto? Y no nos va a pasar
que cuando ya después del día hemos comido toda la basura que ofrece el mundo, ¿cierto? Las ideas de este mundo, hay sí querer leer la palabra de Dios. No, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque ojalá la leamos antes de iniciar el día. Antes de cualquier actividad, busquemos tiempo para poder disfrutar la palabra del Señor. Ahora, otra de las cosas es que debemos leerla una y otra vez la porción de la palabra hasta entenderla. Y la siguiente es, y esto es bien importante, porque esta nos va a sacudir. Esta nos va a sacudir. Usa la razón para entender la palabra. Eso es bien impactante. Porque la vida cristiana no es solamente emocional ni sentimental. Lo único que es emocional y sentimental son los juglares vallenatos. Que toda canción vallenata dice con sentimiento. Y luego responden, ay hombre. No, la vida cristiana no es solamente sentimental o emocional. Hay sentir la presencia. Sí, eso es bueno, pero no es solamente sentir. Se necesita utilizar la razón, el entendimiento que Dios nos ha dado. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Mira lo que dice ahí. Esta es una palabra poderosa. Desde que yo fui un cristiano adolescente me la aprendí de memoria. No sé ni por qué me la aprendí, pero esta palabra siempre que la leo me estremece. Y yo llevo más de 40 años repitiendo esta palabra. Y cada vez que la repito me estremece todo mi ser. Porque me habla, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, Dios dice aquí, quiere que tengamos un culto para Dios con la razón, que tengamos un diario devocional con la razón y no con las emociones. Ay, hoy no siento leer, hoy no siento orar, hoy no siento tal cosa. Hay personas que utilizan muy bien el entendimiento para trabajar, para laborar, para hacer cosas, pero para cosas de la familia utilizan los sentimientos. Ay, es que me siento así, siento tal cosa, y viven ese sentires y sentires y sentires. No, la razón se utiliza en el trabajo, en la empresa, en la vida familiar y también en la vida propia de cada individuo. Yo tengo que utilizar la razón, ¿o no es así? Hoy no siento ir a trabajar, hoy no siento tal cosa, pero la razón me dice, vaya, porque si no va de pronto tiene la carta de despido. Entonces la razón tiene que ser mucho más fuerte que los sentimientos y la emoción, que de la misma manera son tan importantes, porque es la parte del alma, la razón, ¿cierto? La voluntad, las emociones y los sentimientos es el alma, que tienen que estar equilibradas para que podamos vivir en bendición. Ahora, mis amados, es nuestro culto racional, es decir, mi devocional diario, la lectura de la palabra de Dios tiene que ser con la razón y con el entendimiento. Dice, el tiempo que pasamos a solas con Dios en nuestro diario vivir debe ser racional. Debes utilizar la cabeza, la mente, los pensamientos, el entendimiento que Dios te dio. Ahora, mis amados, debemos usar la razón para adorar a Dios, para esperar lo que Dios tiene que decirnos a través de su palabra o por el Espíritu Santo cada mañana, cada día. Mis amados, usar el razonamiento es un ejercicio mental donde uno parte de una base para llegar a una conclusión. ¿No es así? Por ejemplo, tú sales en la mañana, ¿cierto? Y ves, apenas abre la puerta, ves nublado, todo negro, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Va a llover. Y entonces, como va a llover, me devuelvo ¿a qué? A sacar la sombrilla. Y luego ando caminando. Y cuando llego ya al final donde iba, mire, fui, llegué, pasé
estaba lloviendo, no me mojé, pero llegué donde tenía que llegar, ¿cierto? Pero cuando usamos la emoción, uy, está lloviendo, está haciendo frío. Y eso cuando está haciendo frío hay muchos trancones. Mejor yo no voy. Voy mañana, voy otro día. ¿Utilizó el qué? El sentimiento, la emoción. Y ese día lo perdió. Por eso, mis amados, Dios quiere que utilicemos el razonamiento para adorar a Dios. No solamente el sentimiento y las emociones. Ahora, mis amados, el razonamiento es un ejercicio donde uno parte de una base para llegar a una conclusión. Esto debe suceder siempre cuando leemos la Biblia. Partemos de una lectura para llegar a una conclusión. Es como cuando iniciamos un viaje. ¿A cuánto les gusta viajar? A mí me fascina viajar. Me fascina ir. ¿Cierto? Pero la razón me dice Dios, los domingos es para que ministre la casa del Señor. ¿Sí me voy a entender? Eso es razón. Mi emoción sería viajar. Mis amados, pues el leer la palabra de Dios es como un viaje, donde partimos leyendo, recorremos esa porción de la palabra y llegamos a una meta. Parto, corro y llego. Diga conmigo, parto, corro y llego. Es la manera de leer la palabra de Dios. Ahora, esto tiene que suceder todos los días en nuestra mente. Eso tiene que suceder cuando leemos la palabra de Dios, en donde uno parte de una base y tiene que llegar a una conclusión. Ahora, partir o salir a la carrera es leer la porción de la Escritura. Correr esa carrera es meditar, pensar, estudiar esa Escritura. Y llegar a la meta es entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Llegué a la meta, entendí lo que Dios quería decirme a mí. Ahora, así que ese día donde leíste, pensaste, entendiste, saliste, corriste y llegaste a una conclusión, pues usamos la razón. Por eso, mis amados, para entender eso vamos a hacer un ejemplo con un verso donde vamos a salir, vamos a correr y vamos a llegar. Un ejemplo con un verso. Y vamos a utilizar el mismo verso de Romanos capítulo 12. Ahora, ¿cómo salimos? Primero vamos a ver quién habla ahí. ¿Quién habla? ¿Cierto? ¿Quién habla? ¿Quién escribió el libro de Romanos? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está hablando? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿A quién le habla? Dice, así que, hermanos. ¿A quién le habla? A los hermanos en la fe, a los cristianos en todo el mundo. Y si tú eres cristiano, eres nacido de nuevo, esa palabra también es para ti. Ahora, mis amados, la expresión así que es una llamado de alerta. En otras traducciones dice, cuidado, tengan en cuenta, miren bien. Es decir, así que es, oiga, ojo, hermanos, miren bien lo que les voy a decir. Entonces, ¿quién habla, mis amados, ahí? El apóstol Pablo. ¿A quién le habla? Diga conmigo, a mí, porque tú eres cristiano, tú eres hermano, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces mire lo que dice, le ruego por el amor de Dios, por la bondad de Dios, por lo bueno que Él ha sido. Recuerda que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz por ti. Tenlo eso presente, no se te olvide que por gratitud cada día, que por adoración debes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, mis amados, ¿cómo podemos entender más? Es una rogativa, es una súplica que está haciendo aquí el apóstol Pablo para que nosotros cada día nos presentemos, ¿cierto?, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Ahora,
la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cada día presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? ¿Qué sigue diciendo? Porque es nuestro culto racional, es la adoración, es el altar familiar, es el diario devocional que yo cada día le ofrezco a mi Dios, a mi Señor, a Creador, aquel que me amó, aquel que me lavó con su sangre y me hizo rey y sacerdote para Él el Padre, y a Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque es nuestro culto racional. Porque es el culto que hacemos con la razón, con el entendimiento. ¿Sabe quién es el que hace el culto con las emociones? El que solamente se acuerda de hacerlo cuando está en problemas. El que solamente se acuerda de hacer esto cuando está en dificultades, es cuando se acuerda y lo hace. Pero luego que pasa el problema, la dificultad, no lo vuelve a hacer. Ahora, mis amados, es nuestro culto que hacemos con la razón, es decir, a Dios le agrada que le adoremos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que nuestras emociones, sentimientos y razón estén conectadas a lo que estamos haciendo, a esta adoración. Entonces la siguiente pregunta sería, oiga, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y está en el verso 2. Dice, no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo es que ofrecemos cada día un sacrificio a Dios? No nos conformemos a este siglo. Pero aquí yo no entiendo mucho. Está la Reina Valera, que es una de las versiones más acertadas al original. No entiendo mucho. ¿Qué quiere decir no conformarme a este siglo? Pues para entenderlo mejor, mis amados, busco en otra versión. Miremos ahí la NTV, por favor, la misma versión. ¿Ya la encontraron? Entonces, cuando yo no entiendo ese verso, voy y lo busco en otra versión, NTV, NBV, NBI, en 2 o 3 versiones más para entenderlo, ¿cierto? Romanos 12:2, dice así. Entonces, dice aquí, no nos conformemos a este siglo. ¿Qué quiere decir no conformarse a este siglo? Pues dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No las imiten. No disfrace a sus hijos. Ay, pero es que tan lindos se ven. Sí, se ven bonitos. Pero detrás de eso hay un trasfondo espiritual tremendo, de ataduras y de maldiciones sobre nuestros hijos. Y no lo entendemos. Recuerde que esta fiesta es la fiesta de los muertos en el ámbito espiritual demoníaco. Y si nosotros estamos haciendo esto, estamos participando de esa fiesta. Recuerda, hace unos años la moda era los niños, ahora son los adultos, ¿cierto? Donde se disfrazan, dice, no se conformen a este siglo, ¿cierto? Es decir, no imiten las conductas costumbres de este mundo. Hay en algunas iglesias que permiten que los hermanos se disfracen. ¿Y para qué? Para que no se nos vayan. Porque si no les permitimos, entonces se nos van para otros. Recuerda, mis amados, que el camino ancho es el que lleva a mucha gente, y el angosto es estrecho y es el que lleva a la vida eterna, y pocos son los que transitan por él. No son muchos, son pocos los que transitan por él. Por eso, mis amados, no te conformes a este siglo, es decir, no imites las costumbres, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, ni la conducta ni la costumbre. No haga lo que este mundo hace. No siga la corriente de este mundo. Dice aquí, más bien, en el versículo, en la versión Reina Valera, ¿qué dice, por favor?
No nos conformemos, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sino que seamos transformados por medio de la renovación. ¿Qué significa eso? Ser transformados por medio de la renovación. No lo entendemos muy bien claro aquí. Pues miremos lo que dice la NTV. Dice así: más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿En qué o qué es, mis amados, el cristianismo? El cristianismo es una relación con Dios que se inicia con una nueva vida. No es una religión, es un nuevo nacimiento. Por eso dice aquí: dejen que sean transformados, o que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Dónde Dios tiene que transformarnos? En nuestra mente, cambiarnos nuestra manera de pensar. Mis amados, nosotros pensamos acuerdo como pensaban nuestros padres, como pensaban los profesores, los vecinos, los compañeros de trabajo, el jefe de trabajo. Nosotros terminamos pensando a ellos, y si esta persona no tiene a Cristo en su corazón, pues los pensamientos serán pervertidos, malvados, que no conducen a ningún bien. Dice: más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Cómo Dios nos transforma? Cambiando nuestra manera de pensar. Cambiando nuestra manera de pensar. Es que Dios nos transforma cambiando nuestra manera de pensar. Es que somos nueva criatura. Por eso dice la palabra: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Es decir, todo apunta a Jesucristo. Ya no vivimos conforme a este mundo, sino vivimos conforme a la vida de Jesucristo y le imitamos a Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, mis amados, cuando Dios cambia nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos? Dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué, mis amados, algunos no conocen la voluntad de Dios? Porque no tienen un culto racional todos los días. Porque no tienen un tiempo con la palabra de Dios todos los días. Porque la dejan de último como un compromiso y no como una pasión de adoración. Recuerda, mi diario devocional es mi tiempo de adoración a Dios, que incluye oración, adoración, palabra, alabanza. Eso es mi diario devocional. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Diga: buena, agradable y perfecta. Mis amados, la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y perfecta. Algunos hablan de una voluntad negociable, pero aquí no dice que hay una voluntad negociable, que yo puedo ir a Roma o puedo ir a San Gil. No, hay un solo lugar donde Dios quiere que yo esté. Pero algunos hablan de la voluntad permisiva de Dios. No es voluntad, es la misericordia de Dios, que Dios no nos destruye todavía cuando le desobedecemos. Pero cuando nosotros tenemos ese estudio de la palabra de Dios, vivimos en esa palabra, la entendemos, entonces vamos a ser cambiados nuestros pensamientos, van a ser limpiados. Y entonces, mis amados, vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿cuándo tenemos que hacer este ejercicio de utilizar la razón? Todos los días. Todos los días. Ya no más con sentimiento, ay hombre. No, también con razón. Razón para leer la Biblia, razón para trabajar, razón para vivir en familia.
razón para soportar al cónyuge, razón para cuidar los hijos. Se necesita razón, no emoción, no sentimientos, porque vamos a fallar. Todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios y ofrecernos nuestra vida, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, que esté bien despertico. Te despiertas en la madrugada. Si tienes sueño, lávate la cara. Si continúas con sueño, hazte un tinto. Si continúas con sueño, camina, pero utiliza la razón, porque no puedes perder ese momento para buscar a Dios, para estar despierto, utilizar todo tu ser para ministrar al Señor y para caminar a Dios, para caminar con Dios en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Por eso, mis amados, algunos cojean en la fe. Algunos cojean en la fe. Dice la palabra que calzados los pies con el apresto del evangelio ¿de qué? Evangelio de la paz. Aleluya. Evangelio de la paz. Ahora, mis amados, si nosotros hacemos eso, ¿o no? Sigamos más bien con la idea del evangelio de la paz. En estos días tengo un testimonio bien fresquito de lo que es el poder de la palabra del Señor. Hay una persona ya con avanzada edad, la cuidan sus hijos, pero ya está perdiendo la memoria, teniendo situaciones de Alzheimer, ¿cierto? Y volviéndose histérica y pegando ya como desquiciándose. Entonces los hijos se preocuparon, dijo, eso hay que hacerle un examen. No, eso es una locura hacerle un examen, hay que primero mirar, llevarlo a un médico antes de un hijo pronosticar o recetar a la mamá que no tiene ni idea. Hagámosle un examen. Entonces la llevaron al médico y el médico, sí, pues ella tiene principios de Alzheimer y para eso se necesita cuidado. Y yo les sugiero que hagan dos cosas, no le cambien las cosas de su lugar, la silla donde está, la mesa donde está, todo en su lugar, para que ella no se confunda. Y segundo, póngale la Biblia, el audio todo el día. Y las personas que cuidan y los hijos son cristianos, pero no se les había ocurrido eso. El mismo doctor cristiano le dijo, póngale la Biblia todo el día. Y le han puesto y ella se queda tan serena, tan tranquila, sentada. Y cuando se acaba le dice a la hija, se acabó, por favor colóquelo. Le pasaron las pataletas, le pasaron los golpes, las iras, ¿cierto? La salida de juicio, y ahora está serena y tranquila, porque la palabra de Dios da paz. Ahora, de pronto, tú no tienes ya avanzada edad, eres joven, pero estás lo mismo que la abuelita. No tienes paz, te entra la cólera, gritas, te enojas. ¿Sabes por qué? Porque te falta leer, estudiar y meditar la palabra de Dios y hacerlo con entendimiento. Yo te aseguro que si tú amas la palabra de Dios, luego la palabra de Dios va a quedar pegada a tu corazón, como aquel guerrero de David que mató a 800 hombres y dice que su espada le quedó pegada a su mano, no la podía soltar. De la misma manera pasa cuando nosotros aprendemos a amar, a estudiar y a meditar la palabra de Dios y saber que en eso hay adoración y que eso le agrada a Dios. Entonces, mis amados, ¿saben que la palabra de Dios es medicina? Esos que tienen dolores de aquí, que me sube, que me baja, que por aquí, que la rodilla, que el hombro, que el pie, que el aquí, lea y medite la palabra de Dios. Y cuando antes voy a tomar mi medicina, y es porque, dice la palabra, porque será medicina a tus huesos. La palabra de Dios nos renueva, nos transforma. Cuando nosotros entendemos la bendición de estudiar y meditar la palabra de Dios. Por eso cuando lo hacemos cada día, entonces hemos comido el alimento espiritual que nos va a ayudar para toda la vida. No es solamente por ese día, sino que esos principios van a quedar sembrados para toda nuestra vida.
Ahora, porque por el resto de tu vida vamos a avanzar, vamos a proseguir y vamos a continuar con la palabra de Dios. Si cada día hacemos este ejercicio con la palabra de Dios, ¿cuál? Pienso, medito. ¿Qué me está queriendo decir Dios? Separo los versículos, veo cada frase en cada coma. Va a ser muy provechoso para nuestras vidas. Cuando tú miras un verso, te llamó la atención ese verso, lo miras, lo meditas, mira cada frase en cada coma, buscas otra versión, estás comiendo un manjar para tu vida que te va a favorecer, te va a limpiar, te va a mantener. Como decía el salmista, en tus mandamientos medito, considero tus caminos, me regocijo en tus estatutos y no me olvido de tu palabra. Mis amados, entonces, habla palabra, hay que investigarla, utilizarle la razón, hacerles preguntas. ¿Quién habla? ¿Cierto? ¿A quién le habla? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y cuando nosotros le hacemos esas preguntas, y si alguno dice, pastor, no, yo no entiendo todavía, pues vamos a hacer un ejemplo muy fácil que todos lo hemos hecho. Todos alguna vez hemos contestado una llamada, ¿no? Antes de los celulares estaban los cachos de teléfonos negros generalmente, y uno contestaba la llamada. ¿Y qué era lo que uno decía? Aló. Y luego ¿qué decía? ¿Quién habla? ¿Cierto? Es como contestar una llamada en tu celular, un número que tú no conoces. Y entonces tú en el teléfono dice, ¿quién habla? Y le dice, le hablo aquí de Movistar. ¿Qué quiere? No ha pagado el recibo. ¿Qué va a pasar? Se lo vamos a cortar. ¿Cuándo? Hoy mismo si no paga. Entonces voy rápido. Así también es la palabra de Dios. ¿Quién me habla? ¿Qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Cuándo tengo que hacerlo? Hoy mismo. Entonces voy a ponerme en movimiento. No se le va a olvidar. Cuando lea la palabra, es una llamada telefónica. Dios te está llamando. Algunos tienen que preguntar, ¿quién es? Pero si tú ya sabes que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, no tienes que preguntar, ¿quién habla? A Dios. ¿A quién busca? A ti. No estoy. Llámeme después. Mis amados, hay algunos que sueñan que llegan los ladrones a la casa y que van a llamar a la policía, pero el teléfono está cortado. Y ese es un sueño significativo, porque esta persona, Dios le está diciendo, no está contestando la llamada que hay en la palabra de Dios todos los días. Cada día, recuerda que antes de aclarear la mañana, Él viene a nuestro encuentro. Cuando nosotros amamos y meditamos la palabra de Dios, entonces vamos a tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que nos da tranquilidad, que nos da saber que estamos en la barca, que estamos en sitio seguro, que no importa lo que esté sucediendo afuera, el mar embravecido, pero estamos en la barca que es Cristo. Y de esa manera vamos a entender y meditar mucho más la palabra de Dios. Recuerda, esa llamada está todos los días. ¿Quién habla? ¿A quién busca? ¿Qué quiere? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? ¿Dónde?